Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos dándole la bienvenida a mi amiga Lina Escobar de Colombia, una gran empresaria que yo admiro muchísimo. Bienvenidos a Hablemos con Ana Munguía. Esta entrevista va a ser maravillosa porque Lina es un poderosa mujer, una mujer poderosísima. Me encanta. Con Lina, pues tenemos ratos de estar siendo amigas y estar siguiendo yo sus programas, así es que nos conocemos un poco y pues tiene una historia que todos tenemos que conocer. Así es que Lina, bienvenida a Hablemos con Ana Munguía en Prosperity Network. Anita, el placer es todo mío. Qué felicidad estar aquí porque literal esto es una oración contestada para ti y también para mí porque ha sido un proceso largo. Nos conocemos ya, Anita, ¿hace cuánto? ¿Como 2 años Como 2 años. aproximadamente? Sí, sí, yo creo que un poco más. Entonces, exactamente. Entonces, para mí, la verdad es una honra estar aquí. Me honra muchísimo ser parte de este proyecto que es tan tuyo, tan de tu esencia y pues poder aportar con todo lo que Dios ha permitido en mi vida y que también ha sido un punto de partida para preguntarme el para qué nos suceden ciertas circunstancias, el para qué nos ha llevado a donde estamos. Entonces, la verdad, Anita, gracias por este tiempo, gracias por tu proyecto, porque va a ser de gran impacto para todas las mujeres que nos están viendo en este momento. Y pues bueno, como dije desde el principio, que sea lo que Dios quiera y que sea Él el que guíe esta relación. Amén, amén. Recibo todas tus palabras. Bueno, y Lina, cuéntanos un poco para la audiencia que no te conoce. Yo sé que estás mucho en redes, pero tal vez hay personas que no te conocen en este momento. ¿De dónde sale Lina Escobar? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su crecimiento familiar, cultural, educativo, etcétera? Un poco de tu infancia. Bueno, perfecto. Vamos a empezar a entrar en esos lugares que a veces uno no quiere habitar, pero también en esos lugares donde hemos sido muy felices. Lina Escobar es una niña que nació en Colombia, exactamente en Bogotá, con una familia maravillosa, un papá presente, una mamá presente, con una posición económica estable. Eso creo que es algo que siempre debemos tener en cuenta, Anita, porque ahora se volvió como un rezago las personas que de pronto nacen en unas familias económicamente estables. Entonces ahora estamos como rezagados a haber nacido en un lugar así. Yo lo tuve y es una fortuna. Dentro de mi crecimiento fue una familia maravillosa, estudio maravilloso, compañeros maravillosos. Y empieza mi vida a transcurrir de una manera muy tranquila hasta mi edad de los 6 años. Mis papás eran unas personas que trabajaban muchísimo, los dos abogados en Colombia, y pues normal, tenían que dejar a su hija, en este caso Alina, con una persona que en ese momento la cuidaba. Desafortunadamente fui víctima de abuso por parte de una mujer en donde mi sexualidad empezó no de la manera adecuada ni en el orden de Dios, porque fue a través de una mujer en donde empezó a hacerme pues muchísimo daño durante el tiempo que estuvo ella. Si te dijera cuánto tiempo fue, no sé, pero ha sido un proceso bastante fuerte, sobre todo de enfrentar ese dolor y de enfrentarme a saber que después de mucho tiempo es ahí donde uno empieza a recordar y empieza a revisar qué hacer con eso y qué puedo yo dentro del desarrollo de mi vida impactar a las personas a través de lo que me pasó. Eso fue a mis 6 años. Después, cuando ya Wow, estaba muchísimo más grande, seguí ujú, estudiando, pero siento que nosotros como niños, y lo digo como niños, hacemos un bloqueo y eso hace parte del trauma, porque claro. quizás no es normal vivir ese tipo de situaciones y lo que hace el niño es bloquear. Eso no pasó, eso no gustó y lo dejamos ahí. Sin el quizás, Lina, Y eso no es normal. Sencillamente no es normal. Y menos de la persona que te cuida, definitivamente, que es alguien que confiaba a tu familia, obviamente.
pero ¿cómo te impactó eso en tu vida entonces, desde los 6 años? Estabas una bebé. Exacto, era una bebé. Transcurrir mi tiempo fue algo que no tengo muy presente después de ese suceso. A mis papás nunca les comenté por lo mismo, porque ella era mi autoridad de protección. Entonces, dentro de eso, creo que yo lo vi como algo normal, de pronto de su afecto. Ya después con el tiempo me di cuenta que no era así. Entonces el bloqueo siguió en mi vida aproximadamente hasta mis 17, 18 años, con amigos íntimos de toda mi vida. Hubo una intención, una segunda intención ya de parte de un amigo mío en un estado de embriaguez muy alto, de tratar de abusarme. Y fue ahí donde pongo un alto en el camino a mis 18 años y digo, esto no es normal. Y recordé la película de mis 6 años. Ok, Cómo Dios lo pone en unas circunstancias a uno de recordar y claro, decir, esto es un patrón que si yo no freno en este momento, ojo, era una niña igual de 18 años, es un patrón que se va a repetir en mi vida. claro. Y es ahí donde empiezo a investigar mucho de manera independiente y autónoma de qué pasa, cómo frenar este tipo de abusos. Y es ahí donde, gracias a Dios, conozco al Señor y empiezo a orar mucho por eso, a contactarme con muchas personas. Y a partir de ahí, pues ya empezó mi universidad. Soy abogada en Colombia, me especialicé en todo el tema de empresas, desarrollo comercial y visas de inversión, toda la parte migratoria. A mis 23 años conozco, bueno, no a mis 23 no, mucho antes conozco a una persona que se volvió mi mejor amigo, mi confidente, la persona que siempre me ha acompañado. En una noche locas, como digo yo, una noche de copas, Una noche pasó de lo que tenía locura. que pasar y quedó embarazada. Entonces era un embarazo que no estaba esperando, que en el momento en que llega este momento, pues para mí fue un impacto grandísimo. Primero, porque yo al mes me iba para Australia, Anita, No. planes ¿Ya, hechos. ya tenías planeado irte a Australia a vivir o a sacar maestría o qué ibas a hacer allá? Me faltaba un semestre para terminar mi carrera de derecho y ya iba como a poder argumentar y especializarme desde la parte de inmigración y segundo, pues a mejorar mi inglés. Ah, Pero pues todo se frenó en ese en- momento cuando o- me entero. ok, espérate. Cuéntanos entonces, no te nos vayas tan rápido, porque realmente un embarazo que no planificas es un antes y un después. ¿Qué pasa en el momento que te das cuenta? Porque obviamente no lo estás esperando, simplemente fue un ups. ¿Qué pasa dentro de la mente de Lina Escobar en ese momento? ¿Se le acabó la vida? ¿O qué pensó? ¿Y cómo fue el decirle a tu familia? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿Te echaron de la casa? ¿O qué pasó? Sí, yo creo que eso también es como un patrón de comportamiento, sobre todo para las mujeres que quedamos en embarazos, en donde no lo estábamos esperando, porque yo creo que la palabra es, no es decir, Anita, no deseado, porque al Ujú. fin y al cabo yo creo que un hijo jamás se planea, un hijo jamás se proyecta. Claro, hay familias que de pronto tienen dificultades de quedar en embarazo y debe haber una planeación. Pero si uno lo pone en un contexto general, Anita, yo creo que muy pocas personas hemos dicho, es el momento, me voy a poner activo para tener un bebé. Entonces, no es decir que es un embarazo no planeado, sino que no era el momento para que llegara. ¿Por qué? Porque estaba muy joven, porque quizás las circunstancias no debían ser como fue, pero es ahí donde yo me entero y lo primero que hago es llamar al papá de mi bebé y le digo, amiguito, estoy embarazada. Y, Obviamente el impacto de él es, ¿qué vamos a hacer? y en Eso ese fue lo momento primero que él me ni dijo. eran novios, eran amigos nada más. No, éramos amigos, o sea, peor aún. Entonces, claro, ¿qué pasó en mi vida? Yo sentí que el mundo se me vino abajo, Anita. ¿Por qué? Por mis proyectos, por la visión que yo había tenido. Había preparado por más de un año irme del país. Mis papás siempre habían sido muy restrictivos en el tema de cuidarme demasiado. Siempre me querían tener como en una burbujita de cristal en donde a la niña no le puede pasar nada, la niña no puede salir, la niña no puede salir a fiestas. Entonces es ahí donde yo dije,
respiro, voy a tener libertad y la libertad se me ve pues Truncada. restringida por un nuevo bebé. Empiezo a pensar muchas cosas, Anita, y aquí quiero ser totalmente sincera y creo que esto que yo estoy hablando ni siquiera es para mí, sino es para las personas que están viendo esto. ¿Que Lina pensó en abortar? Sí, sí, Anita, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenía miedo, Claro. porque no sabía qué hacer. Tenía 22 años exactamente cuando llega esta noticia. Hablo con el papá y me dice, Lina, ¿qué vamos a hacer? Yo no me quiero hacer responsable. Lo mejor es que abortes. Ok, le dije, ok, yo también lo he pensado, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es interiorizarlo. Es, Pero recuerden que yo tenía, desde el momento en que tuve el tema del abuso y dije, tengo que darle stop a este patrón, yo dije, uy, no, hay cosas que no van con mis principios. mm, Fui al lugar, Anita, me revisaron, al lugar para abortar, o sea, absolutamente todo, hice absolutamente todo lo que estaba escrito. en Y empieza Colombia, la doctora que espérame, siento que espérame. también fue una. En Colombia hay lugares específicos para ir a abortar, es totalmente legal. No, es ilegal, los sitios son Ah, ilegales. Entonces ah, calcula cómo es el entorno. pues no Es pregunto, porque en restricción. algunos países sí es legal. No sé, en ese momento me imagino que en Colombia entonces no lo era. Ni lo sigue siendo aún. Ah, ok. Todavía hay mucha restricción frente a este tema y pues es respetable y pues yo también por mis creencias creo que no va. Ok. Entonces, claro, llego yo a este sitio, Anita, la doctora, cosa que normalmente no hacen, pues me hace la ecografía y me dice, tienes un embarazo de 4 meses. O sea, ya estaba muy avanzado mi embarazo, muy avanzado. Es una niña, mírale las manos, mírale los pies, y ahí le digo a ella, gracias, me paro Sí. y digo, no, yo Te la afronto esto, enseñó, cosa que, pues yo digo, un ángel, o fue de sea, Dios. Dios en la tierra, porque pues en estos sitios uno va a lo que va Y no te y enseñan ya. nada porque es Entonces, prohibido, claro, porque si no es emocional, pues obviamente, si tú ves a tu bebé que realmente es un bebé ya formado, el 90% de las mujeres que ve el bebé deciden no hacer el procedimiento. Entonces, qué maravilla que lo viste, que la viste porque es niña y que te dijo todavía hasta el sexo. Vaya, y entonces, totalmente. shock emocional, ¿qué hago? Choque emocional fuertísimo y entonces salgo de ahí despavorida. Llamo a Carlos, me acuerdo en ese momento y le digo, no, yo voy a tener a mi bebé, llégueme el agua donde me dé, si me quieres apoyar, bien, si no, es mi decisión. Y Anita ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. O sea, Isabelita para mí ha sido mi punto de principio en mi vida, ha sido mi fuerza, mis ganas, no sé qué sería mi vida sin ella. No sé cuántas veces o cuántas noches me hubiera tenido que arrepentir si hubiese tomado la decisión contraria. Ha sido la luz de mis ojos y la que me ha impulsado a llegar donde estoy. Te entiendo. Entonces, cuando yo decido esto, uff, o sea, me encanta este tipo de espacios porque hacen recordar muchas cosas que uno a veces pasa por desapercibido sin saber de dónde viene uno, ¿no, Anita? Así es. Que siempre es importante de dónde naciste, por qué tu impulso, por qué tu valentía, por qué tus agallas de tomar decisiones de una forma tan determinada. Y yo creo que parte desde el momento en que yo decido tener a mi bebé. Isabelita ya tiene 15 años, ya es una Wow, hace mujer 15 sota. años. No. Ahora, una Eso pregunta. fue hace ¿Y tus 15 años. padres qué dijeron cuando, o nunca les compartiste que estabas embarazada hasta que decidiste no hacerlo? Yo les compartí en ese mismo día que salgo de este lugar, me voy para la casa, mi mamá llega, me acuerdo que llegó 5:30 de la tarde, le dije, mami, tenemos que hablar. Estábamos en la cocina, le dije, mami, estoy embarazada. Mamá, ¿qué embarazada? ¿De quién? Yo no lo conoces, un amigo. Pues claro, empieza ya también un tema cultural, ¿no? Claro. De una mamá echada para la antigua, decimos en nuestro país,
en donde su cultura y su forma de pensar es muy distinta. Entonces me dice, ok, me acuerdo tanto, se le acabó la vida. ¿Qué va a hacer? Se tiene que casar porque usted no puede tener un hijo sola. Ok, entonces ya, y se le acabó el estudio, tocó hablar con su papá, yo no sé qué va a hacer, cuándo es que va a tomar decisión frente a su vida. No, pues ahí se me vuelve y se me cae mi mundo 8 veces más, porque creo que lo único, lo último que uno es, y no juzgo jamás a mi mamá, porque ella estaba partiendo de su dolor. Claro, 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 claro. Claro, y es una reacción Entonces, tan normal de las mamás, porque para ellas es un shock, o sea, tienes 4 meses, tú no has compartido nada, te lo has tragado tú cuatro, ¿cómo pudiste tener adentro 4 meses sin decirle nada a tus padres? Eso también no ha de haber sido muy fácil para ti, esos 4 meses, pero en el momento que se le dice a la mamá, especialmente a la mamá de uno, obviamente no está esperando esa noticia. Y es un shock total, así, la pared contra ellos y mira lo que te dijo, se te acabó la vida, en vez de, ay, hija, no te preocupes, que es lo que uno espera, pero salimos adelante. Hay testimonios de eso, pero no todos son así. Entonces, bueno, se te acaba la vida, pero como que si el bebé nunca va a crecer, o sea, ¿qué onda ahí? Entonces, después del shock de la noticia, me imagino que terminaron apoyándote. claro, entonces ahí y pues ya pasó ese tema, llega mi papá en la noche, por miedo. Y decía, si mi mamá reaccionó así, que era su niña, o sea, por eso yo digo, Anita, no los juzgo porque era su bebé, o sea, yo Claro, también tampoco era una mujer de 30 años, era una mujer de 21 22 años, casi cumplir 22 porque fue para la época de mi cumpleaños, y llega mi papá en la noche, mi mamá ya le había dicho, me acuerdo que eran las 9 de la noche, él entra a mi cuarto, a mí me pasó un frío completo. Lo único que me acuerdo que mi papá me dice, se me sienta en la cama y me dice, esa decisión es de valientes. Me volteo yo a ver a mi papá y le dije, ¿qué? Y mi mamá, pero histérica, muy furiosa detrás de él, que decía, pero ¿y por qué le pasa? Mi papá me dijo, esa decisión es de valientes y esta siempre será tu casa. Yo te voy a apoyar, es una decisión que vamos a apoyar. Eso sí, Lina, tienes que decirme quién es, si te vas a casar, porque si ya te casas, pues ya tu pareja tiene que hacer parte de esta obligación y esta responsabilidad. A lo cual le respondí, no, yo no me voy a casar, yo solo quiero que me apoyen con esto. Y eso fue un antes y un después de esa decisión de mi papá. Mi mamá, obviamente, ya después cambió toda su rabia y fue de protección. Para ellos fue muy complicado, Anita, o sea, no fue algo expuesto a todo el mundo. Ellos eran muy callados, no decían nada, como que no les gustaba que la gente pues me viera con un barrigón, claro, pero fueron muy proteccionistas conmigo. Entonces el apoyo fue idóneo. Viví un embarazo muy tranquilo, muy feliz. Dentro de todo, obviamente, para mí fue muy fuerte porque mientras yo veía en mi celular que mis amigos estaban bailando, estaban saliendo, la mamá estaba con un barrigón así que no podía salir. claro. Pero dentro de todo ha sido mejor experiencia. O sea, yo siempre le digo a todo el mundo, mi mejor estado es estar embarazada. Si yo pudiera estar embarazada todos los años, sería muy feliz. Creo que me lo he disfrutado mucho. Me pasó con mi segunda bebé también igual. Y me parece algo tan mágico, Anita, tan imposible de perderse en una sociedad ahorita que está tan contaminada por tanta información. Y creo que el principio de absolutamente todo es la familia. Y creo que sí. Y soy completamente segura que la realización de toda mujer es ojalá poder tener un bebé y poder experimentar la maternidad. Definitivamente es, yo creo que aunque no lo tengas el sueño en el momento y te agarra en curva, como decimos aquí, inesperadamente, la maternidad te cambia la vida. O sea, a mí me pasó lo mismo a los 21 años, fue que salí embarazada la primera vez y no es fácil. Uno es un niño todavía y es una niña criando niños. Entonces, la reacción de la madre es proteger a tu hija de que no quiere que estés así, obviamente, y el papelón que qué va a decir la gente y la sociedad y los amigos, etcétera. Pero el haber tenido
una reacción de tu papá más positiva, definitivamente te quitó mucho estrés de tu vida, me imagino. Bueno, y yo sé que el padre todavía está por ahí presente. ¿Qué pasó con eso? Que yo no entiendo esa relación. Es una dinámica tan interesante la tuya, que sí, siempre Una siguieron siendo locura. amigos y ahora, y hasta socios ahora. Pero bueno, no hemos llegado a eso. No nos adelantemos. Exactamente, Anita. O sea, y bueno, definitivamente Isabelita ha sido mi mejor decisión, mi Am- mejor carta. Hace y Lina se dispara. O sea, Lina empieza, saca su carrera en menos de 6 meses, que era lo que le faltaba, preparatorio, se gradúa, empieza a trabajar en muy buenos lugares en Colombia con el Estado. Dentro de ese proceso conozco a Diego. Isabela tenía aproximadamente 2 años. Diego es mi actual esposo. Y Diego se encarga de darle ese perfil de papá que a Isa le hacía falta, no porque no tuviera un papá, porque Carlos siempre ha estado presente. Carlos es un papá abnegado a su hija, la adora y siempre nuestro lema desde el momento en que yo le digo a él, yo sé que no era tu decisión, pero la decisión la tomé yo, porque Ujú. al fin y al cabo, quien la va a cargar soy yo, quien se va a hacer responsable de esa primera parte soy yo, pero solo quiero compartirte que en algún lugar del mundo vas a tener una hija. Él, cuando yo le digo eso, me dice, no, 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 si usted ya tomó la decisión, pues está bien, vamos a tomar la decisión de resguardarla, de que sea lo mejor para ella. Nuestra relación siempre, desde el momento en que decidimos, recordemos que él era mi amigo, no Ujú. era mi pareja, no era una persona de pronto donde hubiésemos tomado la decisión de compartir en pareja el resto de nuestras vidas, no, eso lo teníamos claro entre los dos, pero siempre hemos sido unos papás muy presentes. Desde el momento en que nace Isabela, él estuvo en la clínica conmigo, acompañándola. Ha sido un papá extremadamente presente y muy respetuoso dentro de toda mi vida y yo también muy respetuoso en su vida. Seguimos siendo muy buenos amigos, papás, pero muy buenos amigos. A los 2 años de mi bebé conozco a Diego. No lo conozco en el sentido de que no lo hubiese visto antes. Él estudió conmigo toda la Ah, carrera de Derecho, pero sí. Ujú. al final fue que él me llama, me dice, Lina, mira, necesito que me ayudes porque él estaba casado, para que me ayudes a divorciarme. Y yo, ok. Ah, vaya. Este tema no te lo sabías, Anita, es que son muchas cosas. Estaba casado cuando lo conociste, ok. Y tú eras abogada de familia y hacías divorcios y eso. No era mi especialidad, pero Diego había conocido una persona que yo le había hecho el proceso. Entonces, él me dijo, yo necesitaba una persona de confianza, nos habíamos conocido en toda la universidad. Me escribe y me dice, Lina, ayúdame con el proceso de divorcio, de mi divorcio. Le dije, perfecto. Se lo hice, lo divorcié y después de que lo divorcié, eso sí, fuimos prudentes, empezamos a salir mucho, se empezó a fundamentar una relación muy bonita y Diego se enamoró profundamente de Isabela, que era algo que yo oraba muchísimo, Anita. Si hay algo que yo le decía a Dios, es, si algún día me mandas a una persona, espero que esa persona ame muchísimo más a mi hija que lo que me ama a mí, porque yo primero fui mamá y él, sí, Dios me mandó una persona, no es maravillosa, yo creo que Dios se excedió con Diego, se Sí, pasó absolutamente en pu- mandarme ese regalo. puedo testificar que sí. He conocido a Diego también y es un personaje perfecto para ti, definitivamente. Pero sí, yo te digo, es interesante que haya sido tu compañero de universidad, pero no se fijó en ti en esa época. O sea que se casó muy joven él también. Ah, sí, él enamorado de su novia, yo le digo a Diego y lo molesto mucho, le digo, usted se casó con la novia desde los 2 años y ya cuando vieron la convivencia como que la cosa no se puso tan chévere y fue ahí donde, bueno, aparece Lina con todo el proceso. Ay, mira, pues, entonces de este sí te enamoras y te casas, obviamente. Ah, ok, pero Perdidamente enamorada, te lo es digo y lo repito, es lo mejor que Dios me ha podido claro, mandar, o sea, es claro, espectacular.
Claro, claro. Sí, pues la dinámica se ve perfectamente. Sí, lo he visto, sí, con estos ojos. Ahora, te casas. Exactamente, ya llevamos, uy, llevamos mucho tiempo ya juntos. Bueno, te casas y ya uno, cuando entra a un matrimonio con una hija, ya es la gallinita con el pollito. La dinámica es diferente a casarte dos personas que están solas. ¿Cómo se adapta Isabelita a tener una familia, tener papá, tener dos papás? Porque ahora tiene dos papás. ¿Cómo es ese proceso de adaptación? ¿Y La qué verdad, sugerencia le das a esas mujeres que sí tienen un bebé, pero que creen que nunca se van a casar, pero sí se encuentra el hombre de su vida, pero no saben cómo navegar esa transición? Es importante saber eso, cómo lo hay, manejaron ustedes. hay un consejo que yo me acuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, me daba y me decía, mijita, nunca me voy a olvidar, usted siempre tiene una época para elegir y aprender a elegir. No vaya a dejar pasar el tiempo y permita que la elijan. A mí eso se me quedó cuando tuve a Isabela. Y Mm, yo, pero ¿cómo así? Y mira que es muy cierto, Anita, cuando uno es mamá, uno yo creo que sesga mucho la posibilidad de ser feliz al lado de una persona. ¿Por qué? Porque uno dice, ya soy mamá, ya no soy solo que me ame a mí, sino que hay una persona detrás mío que es mucho más importante muchas veces que uno mismo. mm, Entonces, yo le digo a las mujeres que están pasando por esta situación, sí es posible. Y hay hombres maravillosos. Lo que pasa es que nosotras sí tenemos que ser muy intencionales con quién estamos al lado, con quién nos permitimos compartir nuestra vida y segundo, permitirles compartir con con nuestro tesoro, que en este caso mi tesoro más grande es Isabela. claro. Duramos un tiempo, yo me acuerdo que cuando, ojo, yo conocí a Diego y aún así, para yo presentarle a Isabela, era una bebé de 2 años, yo esperé casi mes y medio, Anita, y él siempre me preguntaba, Lina, ¿y cuándo voy a conocer a Isabelita? Lina, ¿cuándo voy a...? No, espérate que yo quiero conocer a tu familia, ojo con eso, es importantísimo conocer a la familia. Así como es la familia, así se comporta el personaje. Uno tiene que revisar muy bien de dónde son. Recuerden que dentro de una unión no solamente uno se está juntando por un novio, que como su palabra dice, Anita, no vio, porque uno está enamorado, no ve, es ciego, sordo y mudo. Entonces, si uno ya tiene un hijo, uno tiene que ser responsable. Uno no puede llevarse de la pasión y de la emoción, sino saber que esa persona puede ser la pareja que va a compartir contigo y va a compartir con tu bebé. Claro. Ojo, y ahí empiezan a salir mis traumas, Anita, porque yo tuve un encuentro sexual no agradable en Mm, donde yo decía, ¿y si él quiere aprovecharse de mi bebé? Son muchas cosas que uno tiene que ver y que claro, sí salió de un trauma, pero sí es que sí hay que hacerlo consciente. claro. Entonces, claro, cuando yo ya presenté a Isabela, yo fui muy intencional en revisar cómo era su comportamiento con ella. Y ojalá que sea un comportamiento genuino, no para agradarme a mí, sino que fuera Claro. genuina, que tal no le gusten los niños. Igual Diego también era una persona súper joven. Entonces yo decía, no, no, no. Empezó a desarrollarse una relación muy bonita entre ellos. O- Obviamente, en ese momento, Carlos ya no quiere ser tanto mi amigo. ¿Por qué? Porque hombre su hija, pues se a conseguir a un personaje o una persona que quisiera compartir la vida con ella, y no por mí, sino por su bebé. Mm, Entonces, claro, empezó a salir un Carlos que yo no había conocido, un Carlos celoso, un Carlos de quién es ese señor, pilas, cuidado con mi hija, usted es responsable, ta, ta, ta. claro. Y fui muy abierta. Siempre Anita ha sido muy intencional con Carlos y con Diego, con los dos, en presentarlos. Y le dije a Diego desde un principio, tú te estás casando con una mujer que tiene una hija, pero esa hija tiene un papá biológico y ese papá es presente. Tú no puedes restringir la relación que tiene Isa con su papá y mucho menos la que yo tengo con Carlos, de papás, que solo queremos la protección de esta niña. Si Mm, tú entras a esta familia, tienes que entender que hay un papá que va a querer algunos días porque nunca le prohibí que me diga, Lina, un miércoles quiero ir a hacer tareas con Isabela. Bienvenido, estás en mi casa para que vengas a hacer tareas con Isabela. claro. Diego lo entendió desde un principio y se fundamentó la relación así hasta el momento en donde
tenemos una relación espectacular, Anita, tú sabes. Adoro a la esposa de Carlos, también es una persona enviada por Dios. Somos una familia de cuatro, en donde Isa entendió que tiene dos papás, donde tiene un papá que es su perfil de papá de disciplina, exigencia, y tiene a su papá biológico que es amor, alcahuetería al 200%, es su amigo, Como todos, son dos personas totalmente, sí, son dos total, personajes dos diferentes. personas totalmente Sí. opuestos, pero con mucho amor de por medio. Pero yo admiré totalmente ver esa dinámica. O sea, yo lo puedo testificar, yo lo vi con mis ojos, como la dinámica de la amistad y de la paternidad y la maternidad, pues ahí se complementan y sin celos de parte de uno con el otro. O sea, de hecho, quien me contó de quién era el papá de Isabela fue Diego, no fue Carlos. Bien, cuando me fui en el carro con él a ver las propiedades que estábamos viendo, ay, bueno, eso no sabe la gente, pero bueno, estábamos en una dinámica. Ahí estaba yo en el carro con Diego y él contó ahí en el carro de que Carlos era el papá de tu hija. Y yo me quedé, ¿what? ¿Cómo? Y están trabajando juntos. Qué maravilla. O sea, de verdad que esa dinámica no es fácil de conseguir, ni cualquier mujer lo va a conseguir, ni cualquier pareja, o sea, y expareja lo va a conseguir, pero es un ejemplo maravilloso, de verdad, increíble que puedan haber tenido esa dinámica y además que trabajen juntos. Ahora, bueno, nos salimos un poco del tema porque nos empezamos a contar cómo fue la dinámica de Isabelita y que te casas con Diego y empiezas una nueva familia. Ahora, quiero saber también, cuando tú te casas con Diego, eh, pues los dos son abogados y obviamente de haber conocido a Carlos porque estudiaron juntos, o sea, son compañeros así que se han visto, pero sé que saliste de Colombia por un sueño americano. ¿Qué te lleva a esa decisión y por qué te vas a Estados Unidos y cómo funcionó eso? Cuéntanos un poco de eso. Claro, Anita, uy, Dios mío, han pasado muchas cosas en nuestras vidas. Algo adicional que quería para cerrar el capítulo anterior, Anita, que me nace del corazón decirlo, nosotros a veces pensamos mucho con el ego y con el orgullo, y Mm, pues tenemos que saber que realmente a quién le vamos a hacer daño es a esta nueva criatura. Entonces uno como claro, mujer tiene que ser muy inteligente también de poner un freno, listo, no sirvió la relación anterior, lo que sea, pero todo es en pro a esta nueva criatura. Y es ahí donde uno tiene que empezar a armar una nueva historia para que a ella ese tipo de rivalidades pues no le tengan que llegar a afectar. Entonces es ahí donde yo les digo, chicas, niéguense muchas veces a esa emoción, que yo sé que a veces puede ser mucho más fuerte, pero recuerden que ustedes ya tienen el conocimiento, ya necesitan criar a una niña o un niño totalmente estable y es ahí donde uno tiene que negar ese sentimiento para que pueda evolucionar mejor. Eso de- para cerrar lo anterior. no, definitivamente. Conozco a Dieguito, Ajá. total, Anita. Conozco a Dieguito, nos casamos. La verdad fue una relación extremadamente rápida. A los 6 meses este hombre perdidamente enamorado, pero perdidamente enamorado, me pide matrimonio y en total duramos un año para casarnos. Nos casamos y es ahí donde Diego, es lo que yo les digo, uno tiene que saber muy bien con quién casarse porque uno también incluye sueños, incluye frustraciones, incluye metas, incluye pasado, incluye traumas, incluye muchas cosas. Y uno de los sueños principales de Diego, y tengo que decirlo aquí, era vivir en Estados Unidos. Él me lleva a los Estados Unidos. Conozco a su socio de toda su vida y su mentor, una persona espectacular que se llama Marcelo, tú lo conociste, Anita, en uno de los eventos. Ujú. Y Marcelo le dice a Diego, que él conoció toda la historia, esta mujer es, mejor dicho, cásense y vénganse para acá. Y Diego en ese viaje me dice, Lina, ¿a ti te gustaría venirte a vivir a los Estados Unidos? Y yo, sí, pues recuerda que yo ya había tenido un sueño de irme del país. Yo Claro. dije, sí, me parece chévere, pero pues aquí ya tenía cola, que era Isabel. Entonces dije, ok, pero tenemos que planearlo muy bien. Dentro de esa planeada, decidimos comprar una franquicia de contabilidad en su momento que nos permitiera irnos legalmente a los Estados Unidos. Siempre dentro de mi mente es, si vamos a hacer una transición de estas, hagámoslo de la forma que es. Y es lo mismo que le digo a todas las personas. Y como Si hay la abogados. manera, hay
Exacto, hay que revisar muy bien. Revisamos una franquicia que pensamos que la habíamos revisado a fondo, pero se nos saltaron ciertas cosas por revisar. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, invertimos aproximadamente unos $320,000 en total, en los cuales se perdieron absolutamente todos, Anita, en los primeros 6 meses. 6 meses. Entonces, 6 meses, esto Wow, fue así. wow. País nuevo, cambio de vida de 180 grados, una hija, un nuevo matrimonio, en donde la parte económica se vio totalmente afectada, donde perdimos nuestros ahorros y un poco más de lo que no solamente era nuestro, sino lo que habíamos podido recolectar de nuestras familias en pro de este sueño y empezamos una nueva vida. Entonces ya el mundo nos empezó a mostrar un mundo totalmente distinto. Nosotros salimos de nuestro país, Anita, con nuestros trabajos estables, con una vida tranquila, tanto económica como emocionalmente muy tranquila. Y a los 6 meses, pues el panorama era totalmente distinto. Era un panorama negro, un panorama en un país que no conocíamos, una cultura totalmente distinta, por más de que hablaran español, porque nosotros nos trasladamos a Miami, no es nuestro país. Siempre lo dije, era más una cucaracha que acaba de nacer en el país que uno, porque no teníamos ni idea del sistema. Ok. Empieza Wow. otro golpe muy fuerte para nuestra vida y ¿Cuán- es lo que hago. Señora, ¿Cuánto tenías de casada ahí cuando te fuiste? cuando nos fuimos teníamos exactamente de casados 2 años, era muy poco. O sea, estamos en la luna de miel, pero la luna de miel se nos dañó. Ay. Híjole. Entonces es ahí donde yo te digo que lo hablaba en el principio, no tiene nada malo nacer en una familia emocional y económicamente estable, igual que Diego. Diego también tuvo una familia igual, en donde tuvimos todos los recursos para estudiar, para vivir y no nos faltó nunca nada. Pero ahora la vida nos pone al contrario, vivir una situación que jamás habíamos vivido. Y aparece el ego aquí, ¿no? Aparece otra vez nuestro amigo el ego y el orgullo, porque cuando perdimos todo, yo ya estaba Isabela obviamente con nosotros ahí, pero pues no teníamos dónde vivir, no teníamos cómo pagar un arriendo, no teníamos una persona que nos diera una mano y la vida se pone bastante oscura y es, ¿qué vamos a hacer? O peleamos los dos y nos enfrentamos a ver de quién fue la culpa o miramos cómo darle la vuelta a esta situación y también qué queremos hacer. ¿Y Y muchas de esas situaciones, el amigo que los el motivó, qué amigo, pasó? Bien, gracias. el amigo sigue siendo nuestro mentor y creo que ha sido la mejor decisión que él ha podido tomar. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Cuando nosotros tenemos esta situación, nos acercamos a Marcelo y le decimos, Marce, mira, nos pasa esto. Pues yo dije, pues que le dé trabajo a Diego, ¿no? Lo normal. Claro. Saque primero su licencia, capacítese, busquen cómo sacarle fruto a su conocimiento y licénciense dentro de los Estados Unidos. Obviamente, Anita, yo lo quería matar. O sea, nos ve sin dónde vivir, sin comer literal, con una niña chiquita. Pues ayúdenos, dentro de mi rabia y dentro de mi ego. Pero porque digo que ha sido la mejor decisión, si no hubiese sido por ese consejo en ese momento, en donde él después de mucho tiempo dice, ustedes no saben lo que me costó a mí decirles eso, pero si yo a ustedes no los expongo a que se hubiesen licenciado, hubiesen investigado, seguramente seguirías trabajando conmigo, Diego, y no hubieran hecho absolutamente nada más que trabajar para una persona. Y lo que es ahora Nexus, lo que es ahora el desarrollo como Lina Escobar, lo que ha podido impactar en otras personas no sería. Entonces, por eso yo siempre les digo, no se enfoquen en el por qué me está pasando esta situación, sino el para qué estoy viviendo esta situación. Porque la gente se enfoca en eso. Y es ahí donde yo le digo a Diego sentado en un andén, llorando, atacados los dos, porque no teníamos ni rumbo ni lugar. Lo único que sabíamos era que Isabela estaba estudiando, fue decirle, vamos a hacer algo, no sé qué, pero vamos a hacer algo para que todo, absolutamente todo cambie en las personas que quieran venir a los Estados Unidos, que quieran estructurar su vida aquí, que conozcan el sistema, que empiecen a desarrollarlo. Y es ahí donde la gente nos pregunta, ¿cómo hago yo para poder decirle a la gente, mire, hay un camino correcto? Si yo le dijera a la gente cómo nació Nexus, que es esta marca espectacular, divina,
Ya vamos a Fue entrar a eso. un regalo de Dios, porque nunca hubo una proyección ni una estructura definida. Solo fue sentados en un andén llorando. No vamos a permitir que nadie más viva lo que tú y yo estamos viviendo. Pero Lina, yo sé que se quedan sin trabajo, que se quedan, están quebrados, que están viviendo en un carro. ¿Por qué no agarrar los tanates y regresarse a tu país, que donde tus familias están muy bien y ustedes tenían buenos trabajos? ¿Y por qué no conseguir de regreso esos nuevos trabajos? Yo creo que fue un acto a mí me sacan de este país con las botas puestas, como digo yo. O sea, si salgo, si yo tomé la decisión de venir, pues que no sea por la puerta de atrás, sino decir, es que definitivamente yo lo di todo de mí y no lo logré. Pero es que No porque tú me tienes un podía carácter quedar con eso. tenaz, tú eres una persona tenaz. Y que Exacto, como logras. de carácter. Ahora, yo sé que, o sea, el Y sueño Diego americano, me decía, Diego me lo dijo, Juanita. Diego me lo dijo, Diego cuando pasó esta situación me dijo, devuélvete para Colombia, vete con la niña cuando yo ya esté bien, te vienes. Le dije, perdón, yo no me casé para estar sola. Si aquí salimos los dos y ya estamos aquí. Hay que ok. hacer algo. No sé qué, pero algo hay que hacer. Eso es una dinámica muy importante porque realmente dos son mejor que uno y salen adelante mejor. Pero yo sé que en esa transición no es que el sueño americano es que llego a Estados Unidos y consigo trabajo y ya me va bien. No. O sea, ustedes vinieron con un negocio que quebró, que no fue lo que pensaban. Están en la calle. La persona que los motivó a venir no les ayuda. Entonces, ¿cómo empiezan a comer y cómo salen adelante, Lina? Porque yo sé que hiciste varias cosas. Hiciste varios emprendimientos antes de llegar a donde estás ahorita, que con eso vamos a terminar, pero ¿cómo sobrevivieron? Porque eso es sobrevivir, esas etapas de transición. Vivir el sueño americano, que realmente es el que conoce todas las personas que digo que sí, ese sueño americano puede cambiar y es totalmente distinto si uno permite proyectarse. Empezamos a hacer, o sea, nos empleamos de pronto en empleos que no era lo que queríamos, pero nos permitió para vivir mientras hacíamos esa transición. Ya. Hicimos aseo, hicimos tema de construcción, empezamos a crear 8.825 emprendimientos, empecé a trabajar en un lugar de uñas que me dio la proyección para empezar a entender cómo funcionaban los negocios en los Estados Unidos. Pero Lina, tú eras abogada, ¿por qué estabas haciendo limpieza? Te puede preguntar la gente. ¿Qué les Todo contestas? el mundo me preguntaba. Ajá, No es que tu carrera no valga dentro de los Estados Unidos, claro que sí, pero en ese momento pues nadie me iba a contratar como abogada, primero porque yo no tenía una licencia para desarrollarlo y claro. segundo porque yo tenía que vivir, yo tenía, como dices tú, tenía que sobrevivir, tenía que alimentar una boca, tenía que apoyar a mi esposo, entonces hacíamos trabajos que nos permitieran ese flujo de caja del día a día. Ya. Claro, no era lo que nosotros queríamos, pero sí hay algo importantísimo, es que sabíamos que ahí no nos queríamos quedar. Yo sabía que yo no quería quedarme haciendo aseo. Entonces, cuando Claro, empezamos a hacer aseo, digo yo, Diego, pues creemos una empresa de aseo y contratamos gente. claro, la, Entonces, la mente siempre era con la empresarial, visión, la mente empresarial. Hicimos la empresa de aseo, tuvimos contratos, pero no funcionó. No era el desarrollo lo que queríamos hacer. Después empezamos a hacer pintura. Entonces, con Diego que creáramos el negocio para poner los baseboard o los guardescobas mucho más rápido y ser más eficiente. Cuando quisimos plantear esta idea de negocio, el dueño del negocio dijo, prefiero hacerlo yo y nos descartó y nos quitó la idea. Después claro. empezamos a hacer Uber, que yo le decía a Diego, nosotros siempre debimos empezar haciendo Uber, porque teníamos que hacer trabajos en donde nos desgastaban muchísimo tiempo, tuvimos que vernos expuestos a muchas cosas, sabiendo que el Uber nos daba lo mismo que lo que hacíamos por este trabajo tan fuerte. Y no por desmeritar, Anita, porque ningún trabajo desmerita, pero Claro. sí hay que ser mucho más eficientes en lo que escogemos, sobre todo por tiempo y por dinero. Empezamos a hacer Uber y nos empezó a ir muy bien. Ahí fue cuando yo le dije a Diego, no, yo no quiero seguir haciendo Uber, yo no quiero recoger borrachos, yo no quiero recoger absolutamente a nadie más. Yo soy muy creativa con las manos, pues me voy a exponer a hacer uñas.
y le escribí a la más tesa, mejor dicho, la más dura y espectacular en el tema de uñas en Miami. Se las hacía muchas famosas y yo me vendí, ahí sí mentí, tengo que ser totalmente honesta, mentí totalmente, le dije, yo soy una experta en uñas de Colombia. Después de mí usted no va a conseguir nada más. Ella me creyó, me hizo una prueba, se dio cuenta claramente que yo no sabía hacer uñas, pero ella creyó en mí, se enamoró de Lina, de lo Pero, que soy yo como pero, persona. pero ¿cómo llegas a decir que puedes hacer uñas si no sabes hacer uñas? O sea, esto no es fácil de hacerlas perfectas, No pues. es sencillo. Ella me dio como 2 semanas. Yo le decía, permíteme venir y verte. Yo decía, pues viendo algo tengo que aprender. Ella me dio esa oportunidad y dentro de esa oportunidad yo empecé a Tenaz, contarle mi historia. Me claro, pasó esto, me pasó esto. Y ella, obviamente, le generé mucha compasión dentro de mi historia. Me dice, Lina, yo te voy a enseñar y te voy a permitir hacer uñas en mi local. Ivania fue también otro ángel en mi vida, una persona que creyó en mí donde no había posibilidad alguna. Trabajé con ella un año. No hacía las mejores uñas, pero sí tenía muy buen servicio al cliente. Entonces a mí, las clientes se sentaban conmigo, era porque yo les hablara, las acompañara, no hacía las mejores uñas, pero me generaban muy buena propina y la gente se sentía y acompañada. Y es escuchada, ahí donde empiezo yo a crear y escuchar. Empiezo yo a crear y a entender cómo funcionan los negocios dentro de los Estados Unidos. Empecé con negocios de belleza en general, uñas, pestañas, absolutamente todo. Empecé a estructurar negocios desde adentro, cómo era la estructura, qué licenciamiento se necesitaba para el tema de belleza. Empecé a estudiar mucho, empecé a entender cómo funcionaban las sociedades, cómo se estructuraban. Mientras yo hacía eso, porque me iba muy bien, le dije a Diego, usted dedíquese a sacar la licencia de Realtor, porque eso nos va a llevar a otro nivel. Ya no claro. vas a ser el asesor, sino vas a ser el que tiene la licencia de Realtor. Diego la saca, empezamos, él empieza a ofrecerle a sus clientes, lo ha hecho toda la vida. A Diego le pasa por la sangre cemento, digo yo, no le pasa sangre porque ha sido el legado de su familia, una familia donde siempre ha construido. Y empezamos a hacer un match muy, muy chévere entre la parte de protección patrimonial, que era lo que hacía Diego, la parte de estructura de empresas para extranjeros que querían venir a los Estados Unidos y esa intención de poder escuchar qué Mm. necesita Anita y cómo yo, con toda mi experiencia y todo lo que he hecho, le puedo ayudar a que fundamente sus negocios en los Estados Unidos. Y es ahí donde todo empieza a encajar y en donde Dios, en su forma perfecta de hacer las cosas, empieza a encajar y aparece Nexus. Nexus, que es nuestra empresa principal, donde le ofrece servicios a las personas para estructurar sociedades, estructurar cuentas bancarias dentro de los Estados Unidos, ofrece el tema de los números de tributación, parte contable. Y a partir de ahí empezamos los dos a soñar en proteger a esos extranjeros que quieren desarrollar sus negocios en los Estados Unidos para que no les pase lo que le pasó a Lina y a Diego en su momento. Claro. Y es donde todo este camino pues nos ha traído hasta aquí, Anita. Pues imagínate, Lina, todo empezó en tu vida con un dolor y un problema que creías que no ibas a salir nunca de ahí. Y la vida te llevó poco a poco a irte desarrollando y ahora, pues yo te conocí por Empresas Inquebrantables, que es lo que tengo aquí en pantalla, no tengo Lina Escobar, sino que Empresas Inquebrantables, que es el programa que seguí tuyo y por lo que empecé a soñar también de tener mi propio canal de YouTube y me ha llevado la vida a tener en un canal de televisión en Prospera TV. Así es que, ¿qué te puedo decir? Para mí ha sido tan importante ver tu desarrollo, ver tu trayectoria, tus altos y tus bajos, conocer tu historia de adentro, ver cómo estuvieron en el suelo, cómo estuvieron en el hoyo, pero que no se dieron por vencidos, tenaces al fin, porque no cualquiera. Tenían que tener una tenacidad interna y su mente empresarial, su mente de abogados también los ha llevado a, a conquistar sueños que mucha gente los tiene solo en sueños. Y bueno, uno de mis sueños ha sido esto, desde hace tiempo, poderte entrevistar y poderte dar a conocer también. Y quiero que nos cuentes para ir cerrando eh, cómo funciona Nexus y cómo pueden contactarlos para poder
cumplir sueños de la gente de Latinas, porque yo sé que ustedes trabajan con latinos que quieren y sueñan tener su empresa en Estados Unidos, una LLC, que son las empresas formales y lógicas que se pueden abrir como extranjeros, y que sé que también enseñan que ni siquiera tenés que viajar para poder abrir esa LLC, ni tener pasaporte, no, pasaporte sí, pero no tener ni visa para poder abrirla. ¿Cómo funciona eso en 3 minutos? ¿Cómo te pueden contactar? Y cuéntanos de esta maravillosa obra que están haciendo para poder ayudar a los latinos. Bueno, pues primero que todo, Anita, nuevamente gracias por este espacio que brindas y realmente nos enfocamos en transformar, que esos sueños y esas ilusiones se hagan realidad, así como tú lo has podido hacer, Anita. De verdad que la que está aquí más feliz soy yo, porque esto es un sueño hecho realidad. No me olvido de Anita con 8.800 ideas y le dije, es que tienes que exponerte. O sea, la forma más sencilla es que la gente conozca lo que has vivido y bueno, verte aquí, eso me llena de mucha felicidad y mucha honra. Nexus es la puerta de entrada para todas las personas que sean extranjeras o hispanas dentro de los Estados Unidos que quieran entender que a través de una sociedad, a través de una cuenta bancaria, a través de plataformas de pago y a través de sistemas que se pueden moldear para tu negocio, tu idea de negocio dentro de los Estados Unidos, se puede hacer real. Esa es la puerta de entrada, eso es lo que hace Nexus por ti, ayudarte a dar ese punto o ese paso o esa partida para empezar a desarrollar tu negocio o tu idea de negocio en los Estados Unidos. Después de eso se complementa todo lo que ahora es empresas inquebrantables. Ya tenemos esa sociedad, ya tenemos esa estructura legal. Ahora permítete revisar cómo el sistema se puede adaptar a tu negocio y cuál es la mejor forma de hacerlo. Y entonces ahí entro yo en estas asesorías, estas mentorías, y eso es lo que realmente nosotros hacemos. ¿Cómo nos pueden contactar? De una manera muy sencilla a través de Instagram. Pueden poner Nexus Society y ahí les va a aparecer en Instagram y nos escriben directamente o lineascobar.usa y ahí vamos a estar siempre para servirles. Un equipo de trabajo maravilloso en donde todos trabajan por propósito, por intención y con muchísimo amor de servirle a las personas con una idea principal. Sus sueños se hacen nuestros sueños y nuestra idea es volverlos realidad. Entonces, eso es Nexus, eso es Empresas Inquebrantables, Anita. Es maravilloso realmente ver cómo se han desarrollado y me encanta haber escuchado de primera mano tu testimonio desde el principio, porque por partecitas conocía quién era Lina Escobar y de verdad te agradezco que me hayas dado el espacio para poderlo dar a conocer en el mundo y a través de una televisión internacional, de un proyecto internacional donde vamos a alcanzar mujeres de todo el habla hispana, porque es el primer programa en español que vamos a hacer en la televisión. Y tengo el privilegio de haber sido elegida para eso. Y gracias a que empezamos a trabajar hace 2 años en esta idea, que nunca se concretaba entre una cosa y otra, pero ya empezamos. Y de verdad, súper agradecida contigo por tu influencia en mi vida, en mi pensamiento y en poder formar también mi empresa en Estados Unidos. Y gracias a eso, pues estamos aquí y es que hasta aquí hemos llegado. Te agradezco tu tiempo, Lina. Es admirable todo lo que han pasado ustedes y todo lo que lo que han logrado. Y me encanta que puedan ubicarse como latinos, ayudando latinos, ¿verdad? Así que si quieres y tienes el sueño de tener una empresa en Estados Unidos, de poder ampliarte tu negocio, la persona donde tienen que ir o la empresa a la que tienen que ir es Nexus. Definitivamente lo súper recomiendo. Son personas súper humanas, súper lindas, accesibles y que las quiero un montón. Así es que súper gracias, Lina, por tu entrevista, por tu vida y por todo lo que nos enseñas en este lugar. Gracias a ti, Anita. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos y sé que esto va a ser para transformar y dejar un legado en la vida de todas las personas. Gracias a ti. Bueno, gracias a todos los que nos acompañan en este día y gracias por unirse a Hablemos con Ana Munguía. Si tú tienes un testimonio de vida,
que has pasado por un proceso en el que tú quieres compartirlo, quieres darlo a conocer a nivel internacional, por favor escríbeme a hablemosconanamunguia@gmail.com y nos vemos hasta en la próxima, el próximo viernes. Bendiciones y hasta pronto. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. This is your Prospera era, where dreams align with grace, abundance flows like rivers. You've stepped into your place. Rise, reign, and remember, you were born to shine. Welcome to your moment, Prospera, it's time. We hope you enjoyed today's show on Prospera TV Network. Make it a point to visit us on YouTube and catch all your favorite shows anytime you want. Interested in hosting a show of your own? Or advertising your business on our network? Contact Elena Rodriguez.